Si estás pensando comprar, renovar o actualizar tu computador con un procesador Ryzen, pues quédate en este video porque hoy te voy a explicar lo que debes saber antes de elegir una placa base para lo que es los AMD Ryzen. Y es que bueno, nos vamos a enfocar principalmente en la serie Ryzen, que es quizás la más comercial de AMD y principalmente la que yo utilizaba hace un tiempo, pero lo que te voy a explicar hoy son consejos prácticos para que puedas elegir la placa base adecuada para ti. La motherboard sin lugar a dudas es un factor fundamental cuando ya hemos decidido qué procesador queremos y por ende pues vamos a tocar hoy ese tema. Cabe resaltar que han habido varias actualizaciones en lo que es AMD. Por muchos años se manejó lo que es el socket AM4, pero recientemente pues se lanzó una nueva generación donde evolucionó ya lo que es el socket, es decir, lo que veníamos usando por muchos años atrás. Ya ahora se va a necesitar algo nuevo, un socket conocido como AM5, para poder así utilizar nuestros nuevos procesadores de la última generación. Sin embargo, pues bueno, esto también lo vamos a tratar en el video, lo vamos a segmentar entonces en los que son AM4 y en los que son AM5 para que lo tengas muy presente y entonces bueno, puedas sacarle utilidad a este contenido. Lo primero que vemos cuando estamos buscando motherboards para nuestro PC o cuando estamos, digamos, averiguando, es que la mayoría de estas, las que son para AMD específicamente, comienzan generalmente por una letra y esto va seguido de unos números. Entonces es allí donde nos encontramos A520, B450, X370 y bueno, esto tiene una razón de ser, principalmente porque eso viene a ser lo que se llama chipset, que si no sabes qué es, ya te lo explico brevemente. Un chipset es un circuito integrado que controla el funcionamiento de los componentes de una placa base y bueno, es el componente que conecta el procesador, la memoria RAM, el almacenamiento y otros dispositivos a la placa base. En pocas palabras, son los que le otorgan tal potencia o no a una motherboard en específico y por eso AMD en este caso los tiene distribuidos en tres categorías principales. Tiene la categoría A, la categoría B y la categoría X. Estas categorías se diferencian entre sí básicamente por lo que viene a ser rendimiento, lo que pueden ser características y principalmente lo que es su precio, ya que entre una y otra vamos a ver que hay unas leves diferencias y ya lo vamos a ir explicando a lo largo del video. Cabe resaltar que hasta este punto todo lo que hemos hablado aplica tanto para AM4 como para AM5 y la diferenciación va a estar principalmente pues ahora que demos el salto a lo que vienen a ser las mother como tal. En este caso estamos tocando el tema de los chipsets y los chipsets sí se mantienen en lo que son las diferentes generaciones, es decir, tanto para las motherboard compatibles con AM4 como las AM5, AMD tiene distribuido estos mismos tres tipos de chipsets, al menos hasta la actualidad. Y bueno, vamos a empezar definiendo que los chipsets A son los más básicos de AMD. Están diseñados para usuarios que necesitan una computadora básica para tareas sencillas como navegar por internet, usar aplicaciones de productividad y ver videos. Y bueno, ofrecen una gama limitada de características y opciones de expansión, ya que por ejemplo no suelen tener soporte para memoria RAM de alta velocidad o almacenamiento NVMe. Cabe resaltar también, y quiero hacer un énfasis en esto, de que no necesariamente son las peores, porque se pueden encontrar muy buenas alternativas y bueno, de hecho hay algunas que sí que tienen soporte para NVMe, como la que yo me he comprado, que ya se los he mostrado en otro video, y además me permite mucha más potencia, es decir, no solo la utilizo para ver videos, ya que como ustedes saben por aquí también grabamos, por aquí también editamos y todo ese proceso lo hacemos con la misma motherboard que es una A520. Vamos a continuar pues con el otro chipset, en este caso es el chipset B y estos son un paso más adelante del chipset A, obviamente ofrecen más características y opciones de expansión que el primero que les mencioné, lo cual lo convierte en una buena opción para usuarios que necesitamos una computadora más potente para tareas más exigentes como juegos o edición de videos. Suelen tener más soportes para memoria RAM de alta velocidad y almacenamiento NVMe. Y ya por último tenemos los chipset X. Estos son los más avanzados de AMD. Están diseñados para usuarios que necesitan la máxima potencia y rendimiento para tareas muy exigentes como juegos de alta gama o edición de video profesional. Los chipsets X ofrecen todas las características y opciones de expansión disponibles, lo que los convierte en la opción más versátil para usuarios con necesidades exigentes. Entonces, como sabrás, aquí empieza algo fundamental y es que primero que todo debes definir para qué quieres tú la placa base, es decir, ya tienes el procesador, para qué lo vas a utilizar, si lo quieres para juegos, si lo quieres para rendimiento, si lo quieres para gama básica, gama de entrada, entonces todo eso te va a ir determinando cuál elegir.
Y bueno, en todo caso, generalmente la gente siempre opta por un punto medio, es decir, la gama B es como la más común, la más habitual, principalmente por la relación calidad-precio. Los A suelen ser un poco más económicos, depende para lo que lo necesites, pueden ser más limitados o no, sin embargo en muchos casos ha sido muy funcional. Pero también está lo que les explicaba, la gama B, que es como la gama estándar actualmente, principalmente por lo que les hablaba. La X suele ser utilizada un poco menos o es más común en usuarios de alto rendimiento. Entonces, si lo sintetizamos fácilmente, existen tres chipsets A, B y X. Y bueno, tenemos lo que es gama baja, gama media y gama alta, por así decirlo, de una forma sencilla. Ahora bien, una vez explicado eso, que quizás era lo más así convencional como tal, viene un aspecto importante y es ahora sí definirnos por uno. En primer lugar debes saber qué socket elegiste, es decir, con qué socket es compatible el procesador que compraste. Si es de la última generación, pues ya sabrás que es el nuevo socket, el AM5. Sin embargo, si es una generación anterior como la serie 5000, que bueno, tiene lo que es el Ryzen 5 5600G, que es el que yo utilizo, el Ryzen 7 5700G también va a aplicar en esta generación, entonces sabrás que estas utilizan el socket AM4. Para esos casos podemos venir aquí al sitio web oficial, les voy a estar dejando este link en la descripción y bueno, aquí ustedes pueden ver un poquito sobre cada chipset y sobre cada número que lo acompaña, es decir, el X570 por ejemplo vemos que tiene características y control para fanáticos con ancho de banda PCI 4.0, para gráficos y almacenamiento. Vemos por aquí el A520 que es el que yo tengo, dice rendimiento fundamental para PC con procesadores Ryzen. Y bueno, dice que es para los usuarios que necesitan que el PC funcione sin problemas. Y bueno, este nos ofrece una plataforma optimizada y confiable con una gran cantidad de opciones de conectividad y ancho de banda que estará a la altura de todas las exigencias tanto en casa como en la oficina. Entonces aquí podemos encontrar información sobre cada una de ellas. Vemos que son muy sencillas, en pocas palabras los chipsets A vienen a ser el A320, el A520. Por la línea de la B nos encontramos B350, B450 y B550 y finalmente con la X tenemos lo que es X370, X470 y X570. Si ven, no hay tantas opciones, sin embargo en el mercado vemos un sinfín, es básicamente porque cada marca pues crea su motherboard con estos chipsets y le agrega una u otra cosa, entonces eso hace que haya muchísimas opciones en el mercado y por ende pues ahí se va complicando un poquito la cosa, pero bueno. En pocas palabras, es definir para qué lo queremos, también saber qué tipo de puertos necesitamos, es decir, si queremos PCI Express para unidades NVMe, si queremos lo que es puertos PCI Express para tarjetas gráficas, si queremos cierto rendimiento o cierta velocidad máxima soportada en slots de memoria RAM. Todo ese tipo de opciones son las que tú tienes que ir viendo, también si la queremos con Wi-Fi integrado, con Bluetooth integrado. Entonces ya estas son las opciones que te va dando el mercado a partir de bueno, la generación, el modelo como tal y nuestras necesidades. Por ejemplo, aquí vemos, esta tabla me gusta mucho porque bueno, es bastante clara. Nos muestra lo que son los modelos aquí al lado izquierdo y acá al lado vemos las generaciones o las series de cada procesador. Entonces nos dice si son compatibles o no. Y bueno, las que más nos importan actualmente realmente son las series 5000 porque han sido pues como las más potentes y las mejores relación calidad-precio actualmente. Y vemos que bueno, la mayoría sí son útiles. En el caso de la X370, la B350 y la A320, que vienen a ser como esa línea 300, es como la gama baja dentro de sus categorías, nos dice que sí necesita una actualización selectiva a la versión beta del BIOS. Entonces en estos tres casos sí se necesitaría una actualización o en su defecto que bueno, la caja nos indique que es compatible o no. No quiere decir que no lo sea, si no lo fuera aparecería una X, como en este caso vemos que con esta sí que no aparece, sino que dice que hay que actualizar la BIOS y bueno, este es un proceso que generalmente es delicado, no es algo tan complejo, pero bueno, si no tienes tanto conocimiento es mejor pedirle el favor o llevarlo a un servicio técnico donde te lo puedan hacer para evitar así riesgos con los componentes de tu PC. En todo caso, pues aquí vemos como organizado de mejor a peor, entre comillas, aquí lo que vienen a ser las calidades, porque vemos que las 500 son como ese ranguito que es mucho más alto. Entonces, por ejemplo, la mía es una A, pero es una A520, vemos que está pues por encima de la A320 y de varias de estas. Entonces, en este caso es bastante interesante observar ese tipo de aspectos.
Sin embargo, si queremos ser un poco más específicos, pues lógicamente vamos a observar aquí en esta tabla, específicamente nos habla de las funciones del chipset, donde nos dice que hay que tener en cuenta que no todos los procesadores son compatibles con todos los chipsets. Ese era el paso anterior que les expliqué, por lo que es necesario actualizar el BIOS. Ahora nos muestra lo que vienen a ser las potencias que tiene cada una de estas. Entonces, por ejemplo, la A520, que es la que yo tengo, dice que en total tiene 13 USBs. Nos muestra también lo que es el USB 3.2, nos dice el máximo de puertos SATA, en este caso 6, tarjeta gráfica sería 1x16, NVMe es 1x4, vemos aquí lo que es el PCI Express 3.0, que es algo que ya les he explicado anteriormente. Vemos que cuando yo quiero una 4.0 pues puedo migrar a una X570 o a un B550, que sí que tiene más velocidad, es decir, una generación más alta. Vemos los carriles PCI Express en total y los utilizables, nos dice que en total 38, podemos utilizar 30 en el caso de la B550. En el caso de la A520 vemos que tiene en total 34 y que se pueden utilizar, es decir, utilizables 26. Nos dice en este caso que esta no admite overclocking, también hay que ver ese tema. Si te interesa, aunque eso cada vez es menos común en la mayoría de personas, el overclocking no es algo como tan necesario hoy en día por el mismo rendimiento y la misma potencia que están sacando la mayoría de componentes. Entonces, bueno, esto es desde la perspectiva de AM4. Vamos a ver ahorita si ese saltico de generación a lo más reciente que se ha visto en el mercado, que es el AM5, y aquí la cosa no cambia mucho. Básicamente, les debo dejar en claro que lo que hay que tener presente es que cambió el zócalo o el socket, como se le conoce, que es donde se inserta el procesador. Eso es lo que cambió y obviamente pues al cambiar eso hay otros cambios intrínsecos, otros cambios que van ahí acompañados, y es que bueno, hay que cambiar la placa madre y al cambiarla hay consigo pues muchas mejoras incorporadas. Entonces tenemos lo que es la línea X670, vemos la B650, la A620 y bueno, aquí tenemos una tablita también muy bien organizada por parte del equipo de AMD, también se las voy a estar dejando en la descripción. Y lo que podemos ver aquí pues son las especificaciones. Vemos que admiten overclocking, aquí algunas, la A sigue siendo como la categoría más baja en ellos. De hecho, esta la incorporaron recientemente porque inicialmente habían salido con la gama B y la gama X de chipsets, pero bueno, vemos que ya la han incorporado con pues una serie de desventajas, y es que como tal pues tiene menos carriles PCI Express. Vemos pues que no admite overclocking, vemos que no tiene USB Super Speed de 20 gigabits por segundo. Y bueno, la vemos aquí un poquito limitada en máximo de puertos SATA 4, pero bueno, estas también tienen la misma cantidad. De hecho, si bajamos aquí vemos algunas motherboard que nos recomienda el mismo AMD, que son las que actualmente están incorporando esta tecnología, es decir, este chipset AM5. Entonces, aquí en la 620 sigue siendo el rendimiento esencial, la motherboard es el punto de partida perfecto. La rápida memoria DDR5 es compatible con la tecnología Expo para overclocking de memoria en una plataforma eficiente de bajo consumo que realmente ofrece un gran desempeño. Nos encontramos aquí la X670, que dice que bueno, es para procesadores serie 7000 con la memoria DDR5 de doble canal, la tecnología AMD Expo y la compatibilidad con PCI Express 5.0. Vemos que esta ya va un paso más allá y bueno, nos ofrece, digamos, una mejor experiencia en juegos, creación de contenido y bueno, mucha más potencia por lo mismo que les explicaba. Entonces aquí la cosa no cambia tanto, es comprender el chipset como tal, saber si queremos gama baja, gama media, gama alta y obviamente revisar nuestro presupuesto, porque pues no es lo mismo comprar una Mother A620 que una B650 y una X670. Vas a ver que en los precios está la diferencia. De hecho, aquí te muestro en pantalla cómo varía el precio entre una y otra. Y detrás de esto pues obviamente hay una evolución, hay más funciones, hay más rendimiento, pero cualquiera de estas te va a funcionar si tú tienes tu procesador de este zócalo, de este socket AM5. Y lo mismo ocurría con lo que te explicaba en la AM4. Si tú tienes el procesador, cualquiera de esas te va a servir. Lo que tú tienes que ver es cuál sirve para lo que tú necesitas. Es decir, con que te prenda el computador ya está. Entonces, bueno, puedes buscar una A, una categoría A. Si tú necesitas un poquito más, quieres juegos, streaming, algo más allá, pues busca una B que sea del 450, 550. Si tú quieres lo máximo que hay en esa categoría,
busca pues una X, en este caso sería una X570, y bueno, con base a eso pues ya defines tú lo que sea ideal para tus necesidades y sobre todo para tu presupuesto. Aquí todo se va a basar básicamente en presupuesto, porque si tuviéramos un fondo ilimitado, pues bueno, vamos a optar siempre por lo más caro, que se supone que es lo mejor, y en este caso pues vemos que sí, pero la mayoría de personas pues son un poco más selectivas con ese tipo de cosas, porque bueno, no es tan económico, al menos en Latinoamérica no es tan económico ese tipo de productos, y se dificulta a veces pues optar por lo más caro, precisamente porque está como esa brecha un poco más extensa entre la capacidad que hay adquisitiva y el poder de compra. Entonces ahí es algo a tener muy en cuenta. Sin embargo, creo yo que con esta básica guía vas a poder comprender un poco más a detalle todo lo relacionado. Por supuesto, si quieres ver reviews sobre procesadores AMD, tengo unos videos muy buenos que te voy a estar dejando en la descripción de este video para que le eches un vistazo. Y también te quiero aconsejar que veas el video sobre la guía de compra de procesadores AMD, que también te lo dejo anclado en la descripción, por lo que te puede ser muy útil y puedes sacarle mucho provecho a ese contenido. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Si el video te gustó, te invito a que te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones. Desde luego me gustaría leerte en los comentarios qué te pareció este video, si te pareció informativo, si crees que omití decir algo o si aprendiste algo interesante de este video. Todo eso es muy bien recibido en la caja de comentarios, y por supuesto me gustaría saber qué te pareció. Desde luego que lo compartas con tus amigos en tus redes sociales, donde podemos llegar a más personas. Esto ha sido todo por hoy, pero ya nos veremos en un próximo video.